Esta es la historia de un episodio que nunca debió llegar a oídos de nadie y que, sin embargo, ha encontrado el camino hasta ustedes. Todo empezó con un embalse del norte de España, un verano de calor insoportable y una torre de iglesia que emergió del agua como un diente roto en la boca de la montaña. Las cámaras de televisión fueron las primeras en llegar para grabar la imagen curiosa del campanario reseco, pero se marcharon en cuanto tuvieron suficiente espectáculo. Alma, en cambio, llegó cuando las cámaras ya se habían ido, porque ella no buscaba una foto bonita sino una historia que oliera a barro viejo y a culpa. Aquí Alma de Sombras en la orilla, estoy grabando en la orilla de un embalse que vive de tragarse un pueblo entero y de devolverlo poco a poco cuando la sed aprieta. Delante de mí veo los restos de una plaza, piedras resquebrajadas, un muro roto y al fondo la torre de una iglesia que nunca debería haber vuelto a ver el sol. Dicen que esta torre marca el lugar donde vivió una mujer llamada Lucía, a la que acusaron de cosas que nadie se atrevió a escribir en los informes oficiales. La luz se está yendo rápido, Alma, y el viento le está levantando polvo. Deberíamos dejar las tomas largas para luego y buscar al guardián antes de que cierre el sitio. Tranquilo, Diego, si cierran la verja nos quedará tu talento para saltarla, pero tienes razón, vamos a conocer al hombre que vigila este cementerio de agua. Alma y Diego subieron de nuevo por el sendero polvoriento hasta la caseta de control, una construcción baja de hormigón y metal que parecía más un búnker que una oficina. Dentro, el aire olía a café recalentado, a papel viejo y a humedad retenida detrás de los muros que controlaban la presión de miles de toneladas de agua. Cierran pronto, muchachos. El embalse no entiende de horarios, pero yo sí, y esta rodilla mía se queja cuando cae la noche. Buenas tardes, señor, gracias por recibirnos. Soy Alma y este es Diego, hacemos un podcast de historias reales de miedo y hoy queríamos hablar del pueblo que hay bajo el agua. Historias reales de miedo. Dice, para eso no hace falta inventar nada, basta con leer los contratos de la empresa eléctrica. Señor, ¿podríamos grabar su voz un momento? Solo si le parece bien. Nos han dicho que usted conoce el embalse desde que se construyó. Desde antes incluso, yo viví en ese pueblo que ahora pisan ustedes cuando el verano aprieta y el agua se retira como un animal cansado. Entonces usted conoció a la gente que fue trasladada y tal vez recuerde a una mujer llamada Lucía, de la que hablan algunas leyendas locales. Recuerdo demasiados nombres y demasiados silencios, pero si han venido hasta aquí será porque no se conforman con los folletos turísticos. En efecto, nos interesa lo que no sale en los folletos, lo que no se cuenta en las noticias cuando enfocan la torre de la iglesia. La torre es lo único que se ve, pero lo importante quedó abajo, en las casas, en el cementerio, en la sacristía donde se tomaron decisiones que nadie quiso firmar. ¿Puedo dejar la grabadora sobre la mesa, señor? Así no tendremos que repetirle nada y podremos escucharle con calma luego en el estudio. Déjala donde quieras, muchacho. Hace tiempo que me acostumbré a que me graben, lo que no sé es si ustedes están preparados para escucharlo todo. Estamos aquí para eso, para escuchar. Cuéntenos primero cómo era el pueblo antes de que fuera un pueblo sumergido. Era un lugar pequeño como tantos, con una plaza, una iglesia, un bar, un río que parecía inofensivo y un cielo que se llenaba de nubes cuando al valle le convenía. La gente trabajaba la tierra y miraba al agua con respeto, porque siempre supo que el río se podía llevar más que los troncos en una crecida. Luego llegaron los ingenieros con sus planos y sus palabras largas y prometieron electricidad, progreso y compensaciones para todos. Algunos lo vieron como un milagro moderno, otros como una sentencia, pero al final todos acabamos con las maletas a medio hacer y la nostalgia medio digerida. ¿Y Lucía, en qué lado estaba? ¿En el de los que aceptaron o en el de los que se resistieron a marcharse? Lucía estaba embarazada cuando comenzaron las obras y decía que no pensaba criar a su criatura en una ciudad desconocida, lejos de la tierra donde estaban enterrados sus padres. La llamaban cabezota, bruja y otras cosas peores, porque a la gente le asusta quien se planta cuando todos han decidido dejarse arrastrar. Se dice que la noche en que cerraron las compuertas del embalse, alguien se quedó dentro de la iglesia y que sus gritos se mezclaron con las campanadas. Eso dicen los que no estuvieron allí, los que no vieron cómo el agua subía más rápido de lo previsto mientras los hombres discutían sobre quién tenía la culpa.
Esa noche que llovía el río se volvió negro y la luz se iba y volvía como si también dudara de quedarse, y la iglesia era el único lugar que parecía firme. Yo era sacristán, yo conocía la cuerda de la campana mejor que la palma de mi mano y cada toque tenía un significado: fiesta, funeral, peligro. Recuerda la última vez que la hizo sonar, señor. Recuerda qué quiso anunciar con ella. Recuerdo que la campana sonó cuando no debía y que mis manos temblaban, pero no sé si temblaban por lo que estaba fuera o por lo que dejábamos dentro. Señor, hay rumores de que una mujer fue encerrada en la iglesia, que alguien echó la llave desde fuera para que no corriera hacia el río. Los rumores son como el agua, se cuelan por todas partes y al final todos acaban bebiendo de ellos, aunque sepan que están contaminados. Usted estaba allí, usted vio lo que pasó con Lucía, usted sabe si es un rumor o un recuerdo que nadie quiere admitir en voz alta. Sé que hubo gritos, sé que hubo acusaciones y sé que la gente tenía miedo de perder la compensación si alguien alzaba demasiado la voz contra los ingenieros y su embalse. Sé que cuando uno tiene miedo busca una cara donde colgarlo y esa noche eligieron la cara de Lucía. La voz de Mateo se volvió más áspera al pronunciar el nombre de la mujer, como si cada letra le pesara en la lengua después de tantos años de silencio. Alma se inclinó hacia adelante, como si pudiera acortar la distancia entre el presente seco del despacho y la noche lluviosa de la inundación. Señor, antes de seguir, necesito decirle algo. Mi abuela nació en este valle y siempre se negó a hablar de la noche en que el pueblo se marchó. Hace unas semanas encontré una fotografía suya de joven delante de una iglesia que se parece demasiado a la torre que ahora asoma del agua. No me enseñas la foto y ya sé cómo es, muchacha. La memoria tiene esas bromas, te mostrará una cara y luego descubrirás que hay otra al lado. Alma, ¿quieres que le contemos lo del diario también ahora o lo dejamos para después de ver las ruinas? Primero las ruinas, Diego, primero los huesos de piedra y luego los de papel. Señor, podemos bajar un poco más hacia la orilla antes de que anochezca del todo. Pueden bajar, pero no se fíen del terreno. El barro seco engaña, parece firme y de pronto te muerde el pie y te retiene donde quieres quedarte. Salieron de la caseta con la grabadora aún encendida y el eco de las palabras del viejo guardián siguiéndoles como un murmullo pegajoso. El sol se inclinaba ya tras las crestas, tiñendo de naranja la superficie del embalse en la que flotaban ramas secas y restos de antiguas raíces arrancadas. A medida que descendían por el lomo de la montaña, el paisaje se transformaba en un esqueleto de pueblo con escalones que no llevaban a ninguna casa y muros que ya no protegían a nadie. Esto es inquietante de verdad. Alma, mira esa esquina. Parece que alguien hubiera apoyado la espalda ahí hace unos minutos y no hace décadas. El tiempo deja marcas pero también las repite. Diego, lo que estamos viendo son gestos congelados que el agua no pudo borrar del todo. Llegaron a lo que había sido la plaza, donde el suelo era una mezcla de grietas secas y charcos oscuros que reflejaban el cielo del atardecer como un espejo roto. Frente a ellos se levantaba la base de la iglesia, con la puerta principal a la vista pero sin hojas, solo un arco que enmarcaba sombras. Vamos a entrar con cuidado, no te alejes mucho y si ves que el suelo cede me avisas antes de que me trague junto con la grabadora. Prefiero que la grabadora sobreviva por lo menos. Así alguien sabrá dónde te tragó el barro, pero sí, entraré detrás de ti. Cruzaron el arco y se encontraron en una nave abierta al cielo, donde antes habría habido techo, ahora solo quedaba una franja de nubes y el vuelo ocasional de un pájaro desconcertado. Los bancos de madera eran apenas montones de astillas y el altar se reducía a una piedra central cubierta de lodo seco y marcas de agua. Mira, bajo esa piedra hay algo que brilla, parece metal. Voy a apartar este trozo con cuidado. No quiero despertar ninguna maldición hidráulica. Hazlo despacio y no te resbales. Si la historia nos ha traído hasta aquí no será para que te partas la cabeza contra un peldaño. Diego apartó un tablón húmedo y dejó al descubierto una pequeña caja metálica oxidada, cerrada pero deformada por la presión del agua y el tiempo. Está atascada pero no del todo. Si hago palanca con esta piedra puede que se abra. Grabadora, espero que estés captando el sonido de mi irresponsabilidad. La caja cedió con un crujido débil y liberó un olor agrio, una mezcla de papel mojado, hierro y algo más dulce, como flores viejas aplastadas. Dentro hay un cuaderno envuelto en una tela y una fotografía doblada. Todo está húmedo pero no deshecho.
Es casi un milagro. Dámelos, por favor, mis manos tiemblan pero no tanto como mi curiosidad. Esto podría ser la voz que se quedó aquí cuando todos los demás se marcharon. Alma desplegó la fotografía con delicadeza y vio a un grupo de mujeres jóvenes delante de la iglesia intacta, con vestidos claros y sonrisas tensas que no llegaban a los ojos. Reconoció en una de ellas la forma de la boca de su abuela, la manera de sostener el bolso, esa rigidez orgullosa que había visto en las pocas fotos familiares que conservaba. Esta de aquí parece mi abuela y la que está a su lado debe de ser Lucía, por el lugar central y la forma en que la miran las demás. Es como si todas estuvieran colocadas alrededor de ella, como si supieran que la historia giraría en torno a esa barriga que apenas se nota bajo el vestido. El cuaderno, en cambio, esperaba en silencio, atado con una cinta descolorida, las páginas hinchadas pero aún legibles en los bordes. Voy a leer solo una línea, Diego, lo justo para saber si esto merece ser abierto aquí o si debemos regresar a la caseta antes de que oscurezca del todo. Hoy han venido a medir el río otra vez, traen redas largas y miradas cortas, dicen que el agua se portará bien si nosotros obedecemos. La voz de Alma se transformó por un momento al leer, como si el peso de las palabras arrastrara su tono hacia una cadencia distinta, más íntima, más resignada. Alma, esto hay que leerlo a cubierto. Aquí la luz se está yendo y el suelo está traicionero. Si te caes por mirar letras viejas no habrá historia que contar. Tienes razón, volvamos con Mateo, quiero ver su cara cuando le enseñemos la fotografía y la primera página del diario. Salieron de la iglesia con la caja vacía bajo el brazo y el cuaderno apretado contra el pecho de Alma, mientras la torre del campanario proyectaba una sombra larga sobre la plaza desnuda. El viento cambió de dirección y trajo consigo un sonido leve, un timbre metálico que podría haber sido el golpe de una cadena contra un hierro o algo mucho más antiguo. ¿Has oído eso, Alma? Ha sonado como una campana pequeña, pero aquí arriba no hay nada que pueda sonar así. Lo he oído y prefiero pensar que es el eco de mi propia imaginación. Luego le preguntaremos a Mateo si queda alguna campana en funcionamiento. Subieron de nuevo hacia la caseta mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas empezaban a parpadear encima del valle que alguna vez fue un pueblo. Han tardado, pensé que el barro os habría engullido ya, veo que traéis algo en las manos y la cara de quien ha encontrado más de lo que esperaba. Hemos encontrado una caja enterrada en el altar de la iglesia. Dentro había un cuaderno que parece un diario y una fotografía en la que aparece mi abuela. Tu abuela, dices, entonces no solo el agua os ha traído hasta aquí, también la sangre tiene sus corrientes, deja que vea esa foto. Mateo tomó la fotografía con dedos temblorosos, no solo por la edad sino por el reconocimiento inmediato de los rostros que allí se congelaban. Esta es tu abuela sin duda, la recuerdo joven, orgullosa, y esta de al lado que es Lucía, no hacía falta que estuviera escrito en ninguna parte para saberlo. Así que se conocieron, así que estuvieron juntas delante de esta iglesia antes de que el pueblo desapareciera bajo el agua. Estuvieron juntas delante de la iglesia y también detrás de ella, donde no llegaban los fotógrafos, ni los curas, ni los ingenieros. Señor, hay algo más. En el diario la voz es de alguien que observa con rabia y con miedo. Creemos que es Lucía la que escribe. He leído unas líneas y hablan de mediciones del río, de obedecer, de agua que se porta bien. Suena como si no confiara en lo que le prometieran. Lucía nunca confió del todo en los hombres del maletín y por eso los hombres del pueblo dejaron de confiar en ella. Nos gustaría leer el diario con usted escuchando, si le parece bien, tal vez así podamos llenar los huecos de lo que recuerda y de lo que prefirió olvidar. Si lo leen aquí dentro, les advierto que cuando caiga la noche el embalse se vuelve más ruidoso, a veces parece que sube de nivel, aunque los medidores digan lo contrario. La lámpara amarillenta del techo papadeó cuando Alma abrió el cuaderno y pasó suavemente las páginas hinchadas hasta encontrar la primera que conservaba tinta suficiente. No soporto la forma en que mira mi vientre en la plaza, como si allí dentro llevara la culpa de todos los cambios que vienen, como si el agua que traen los ingenieros también estuviera creciendo en mí. Hoy el niño del molino se ha caído al río, dicen que resbaló, pero su madre ha venido a mi puerta con los ojos desbodados y ha dicho que yo atraigo la desgracia. El cura me ha pedido que rece para que todo salga bien, pero sus manos olían a tinta de contrato y no a el incienso.
Alma leía y, a medida que avanzaba, su voz se confundía con la imagen mental de Lucía escribiendo a la luz de una vela con el rumor del río de fondo. Hay mucha rabia en esas líneas y también miedo. Es como si supiera que la iban a señalar antes incluso de que ocurriera la tragedia final. No quiero dejar de leer. Siento que si cierro el cuaderno ahora la hagaré otra vez, pero necesito saber si usted reconoce estos hechos, señor. Recuerdo al niño del molino, recuerdo a su madre gritando en la plaza, que recuerdo que muchos miraron a Lucía como si hubiera empujado ella misma al crío. Nadie quería pensar que el río se estaba volviendo peligroso porque las obras alteraban sus cauces. Era más fácil culpar a una sola mujer. Esta tarde han venido a decir que mañana será la última noche en el pueblo, que al día siguiente nos sacarán a todos y cerrarán las compuertas. Algunos se han arrodillado y han besado el suelo húmedo. He oído mi nombre pronunciado en voz baja cerca de la sacristía. Palabras como castigo, ejemplo, calma, y he sentido que hablaban de mí como si ya no fuera una persona. El silencio en la caseta se volvió espeso cuando Alma terminó esa frase y solo se oía el zumbido del fluorescente y, de fondo, un murmullo de agua golpeando estructuras invisibles. Aquí dice que escuchó su nombre cerca de la sacristía, que hablaron de castigo y de ejemplo. Usted era sacristán, Mateo, estuvo en esa conversación. Estuve, sí, como estuvo tu abuela y otros hombres del pueblo. Yo sostenía las llaves y no sabía qué hacer con ellas, o eso me repito desde entonces. Los ingenieros estaban nerviosos, querían acelerar el cierre, había previsión de tormenta, todo el mundo temía perder dinero y paciencia si algo se retrasaba. Alguien dijo que la gente estaba muy agitada por el niño del molino, que necesitábamos calma, un gesto, una figura que absorbiera la ira y el miedo. Y señalaron a Lucía delante de todos, así sin pruebas, solo porque era joven, estaba embarazada y se resistía a marcharse. No la señalaron delante de todos, la señalaron en un susurro, y el susurro se convirtió en acuerdo sin que nadie levantara la voz. ¿Qué hicieron con ella después de ese acuerdo? ¿Qué pasó la noche en que cerraron las compuertas? La convencieron de que pasara la noche en la iglesia, dijeron que así estaría más segura, lejos del río desbordado y cerca de la protección del santo. Le prometieron que al amanecer la sacarían de allí en primer lugar, que su hijo sería bendecido antes que nadie, y ella, que ya no confiaba en los hombres pero aún confiaba en las campanas, aceptó. Han venido a decirme que debo dormir en la iglesia, que es por mi bien y por el bien del niño, que así todo el mundo estará más tranquilo. Dicen que me abrirán al amanecer, pero sus ojos no miran al sol sino a nivel del agua. He preparado una pequeña bolsa con ropa y el diario, por si acaso no vuelvo a esta casa. Siento que estoy empaquetando una versión de mí que ya está condenada. Alma tuvo que tragar saliva antes de seguir leyendo, porque las palabras de Lucía no eran solo tinta vieja, eran una mano extendida desde el fondo del embalse agarrando su voz. Alma, ¿podemos hacer una pausa? De verdad, tu respiración se oye distinta en la grabación. No hace falta que lo leas todo del tirón. Si paro ahora, Diego, no dormiré, preferiré seguir hasta el final aunque me tiemble la voz. Además ya casi hemos llegado a la última noche. Afuera la oscuridad se había cerrado por completo sobre el valle y el viento se había levantado, golpeando la caseta como si alguien pasara los nudillos por la chapa. Antes de que leas el final quiero decir algo. Yo fui quien cerró la puerta de la iglesia por fuera, fui quien giró la llave mientras ella ya estaba dentro. No lo hice solo, todo el pueblo me empujaba con su silencio, pero la mano era la mía y también la que tocó la campana para anunciar que la última noche había empezado. Sabía mi abuela que usted cerraría esa puerta, supo que dejaban a Lucía dentro cuando el agua iba a subir. Tu abuela lloraba y apretaba el rosario, dijo que era por su bien, que así nadie la vería correr hacia el río en mitad de la tormenta. Las palabras pueden vestirse de cuidado y esconder cobardía. Estoy dentro de la iglesia. Han dicho que no cierre los ojos cuando rece, que mire al altar y no a la puerta, pero no puedo dejar de escuchar los pasos fuera y el tintineo de las llaves. Han tocado la campana y el sonido ha retumbado en mis huesos. Parece que cada golpe baja un peldaño hacia el río. No sé si rezo para salvar mi vida o para que alguien recuerde que estoy aquí. La voz de Lucía, a través de la lectura de Alma, llenó la caseta de control con una presencia que hacía pequeño el lugar, como si las paredes se hubieran encogido. ¿Que escuches eso, Alma? No me refiero al diario. Hay algo más, un ruido sordo, como si el agua golpeara cerca de nosotros.
Los tres guardaron silencio un instante y entonces se percibió claramente un eco profundo, un golpe metálico que traía consigo un temblor leve en el suelo. Eso no es normal a esta hora. Las compuertas están cerradas y el nivel se mantiene estable. No debería haber esos golpes. Tal vez hemos removido algo más que recuerdos al abrir la caja y leer el diario aquí. Tal vez hay historias que prefieren dormir bajo el barro. O tal vez hay historias que necesitan repetirse de otra forma para poder acabar, y esta noche el embalse nos está recordando que la última campanada sigue sonando bajo el agua. Quiero bajar una vez más a la iglesia, ahora con usted y con el diario. Quiero leer la última página donde Lucía habla de la verdadera inundación. Estás loca, Alma. Es de noche, el terreno es peligroso y el viento cada vez es más fuerte. Esto no es una escena para un podcast. Es simplemente arrestado. Precisamente porque es de noche y porque esto no es solo un podcast sino la última oportunidad de entender qué hizo mi familia aquella noche, tengo que ir. Si vais, voy con vosotros. Hace años que espero una excusa para volver a ese umbral con las manos vacías, sin llaves, y ver si basta con no cerrar la puerta. Salieron de la caseta una vez más, esta vez con la linterna de Mateo abriendo un túnel de luz en la oscuridad y el diario de Lucía pegado al pecho de Alma como un segundo latido. El viento silbaba entre las rocas y en la distancia el agua del embalse emitía un sonido profundo, más parecido a una respiración que a un simple oleaje. Si algo pasa, Alma, si resbalas o si el suelo se hunde, no pienso seguir grabando, soltaré la cámara y te arrastraré hacia arriba aunque se enfaden tus oyentes. Si algo pasa quiero que al menos quede constancia de que lo intentamos, de que alguien bajó hasta el mismo lugar donde la dejaron sola y decidió no repetir exactamente el mismo papel. Llegaron de nuevo a la plaza sumergida en penumbra, donde ahora algunos charcos se habían convertido en láminas de agua más amplias, reflejando la luz de la linterna como ojos abiertos. La iglesia se levantaba igual que antes pero distinta, porque la noche le añadía volumen a las sombras y el silencio parecía contener palabras tragadas. Fijaos en la marca de humedad en la pared. El agua no estaba tan alta hace una hora. Esto no tiene sentido. No ha llovido ni han tocado las compuertas. Es como si el embalse respirara más rápido, como si el nivel subiera y bajara por algo que no se puede medir con máquinas. Vamos al umbral, Mateo, quiero que te coloques donde estabas aquella noche y que recuerdes exactamente qué hiciste con tus manos. Mateo avanzó con pasos torpes hacia la entrada de la iglesia, su sombra larga se deformaba sobre el suelo agrietado y por un momento pareció más joven y más culpable. Yo estaba aquí, la puerta estaba entera, Lucía había entrado tranquila, o eso parecía, llevaba el diario bajo el brazo, igual que tú lo llevas ahora. Cerré la hoja de madera, noté el peso contra la palma y luego metí la llave, la giré y escuché el chasquido del cerrojo. Fue un sonido pequeño, pero más fuerte que la tormenta. He oído el cerrojo y he sentido que el mundo se encogía al tamaño de estas paredes. He llamado a la puerta, pero las campanas han empezado a sonar y han ahogado mi voz. Alma abrió el diario por la última página, aquella donde la tinta estaba más corrida y las letras se mezclaban con manchas de agua que parecían lágrimas agrandadas. Voy a leer en voz alta lo que escribió en el último momento que tuvo para contarse a sí misma la verdad. Escuchen conmigo, por favor. La iglesia tiembla con cada trueno, el río golpea los muros invisibles que aún no existen y sin embargo ya pesan. Oigo a la gente fuera, algunos rezan, otros discuten, ninguno dice mi nombre en voz alta. Siento que el agua sube dentro de mí y fuera también, que algo quiere entrar por las rendijas del suelo y llevarse, además de mi cuerpo, las historias que siempre se han contado en esta plaza. Si mañana abren la puerta y no estoy, quiero que al menos quede este cuaderno, una prueba de que era más que la palabra ejemplo en la boca de hombres asustados. El viento se llevó la última frase, pero el tono de Alma la sostuvo unos segundos más en el aire, como si la letra recién escrita flotara encima del suelo de la iglesia rota. El agua está demasiado cerca, Alma. Mirad esos charcos. Están avanzando. No tiene sentido. Deberíamos irnos ahora mismo. Esta vez no cerraré ninguna puerta. Esta vez la dejaré abierta, aunque el agua entre, aunque las paredes se llenen de humedad. Solo así sabré que al menos en algo no repetimos lo mismo. Mateo apoyó la mano en el lateral del arco y se quedó inmóvil, respirando con dificultad, mientras el ruido profundo del embalse se mezclaba con otro sonido más agudo.
Era un timbre metálico distinto al de antes, más claro, más definido, como si una campana real estuviera sonando bajo los pies de los 3 visitantes nocturnos. ¿Lo oís? ¿Lo oís de verdad? No es mi imaginación, suena justo debajo de nosotros, como si llamaran desde el suelo. La campana que se llevaron, la campana que dijeron que estaba en un museo, suena como si nunca hubiera dejado este lugar. No la llevaron a ningún museo. La campana se soltó cuando el agua llegó al campanario y se hundió con él. Cada cierto tiempo creo escucharla, pero nunca tan fuerte como hoy. El sonido subió de intensidad, se hizo casi físico, un golpe en el pecho, un latido metálico que marcaba el ritmo de una noche repetida. El agua está tocando mis zapatos, Alma. Juro que hace un minuto el suelo estaba seco. Eso desafía cualquier explicación que no sea que nos estamos volviendo locos. Diego, dime que sigues grabando, que aunque el mundo se comporte de forma absurda, por lo menos nuestros micrófonos se mantienen fieles a lo que ocurre. Sigue grabando, sí, aunque no sé quién querrá escuchar esto sin pensar que hemos manipulado cada sonido, cada silencio. El agua lamía ahora los escalones de la iglesia, subiendo con una rapidez impropia de una masa retenida por hormigón, y la linterna de Mateo temblaba en su mano. Lucía, yo estoy aquí con las manos vacías, sin llaves, sin poder cerrar nada. Si buscas a alguien, búscame a mí, no a esta muchacha que solo ha venido a escucharte. La voz de Mateo se quebró y por primera vez desde que Alma lo conoció dejó de sonar como un guardián del embalse y se pareció más a un hombre derrotado por su propio pasado. No quiero que nadie cierre por mí, no quiero que nadie hable por mí, quiero una puerta abierta y alguien que escuche sin decidir por adelantado quién soy. La frase no estaba en el diario, pero se escuchó, se deshizo entre el sonido del agua y de la campana como una voz que no necesitaba tinta para existir. Alma, eso no lo has leído, eso no está en ninguna página, lo acabo de escuchar cerca de mi oído, como si alguien estuviera detrás de mí. También lo he oído, Diego, y no venía de tu lado ni del de Mateo, venía del espacio vacío de la iglesia, de las paredes que ya no están. Un golpe más fuerte sacudió el suelo y una ola pequeña pero decidida subió hasta los tobillos de Alma, mojando el borde del diario que aún sostenía. Lucía, tus palabras han llegado hasta aquí, tu historia no se ha perdido del todo, yo soy nieta de una de las que te dejó encerrada, pero no he venido a cerrarte, he venido a escucharte. El viento se calmó de repente, como si hubiese contenido la respiración para escuchar también, y la campana dio 3 golpes más, espaciados y profundos. La última vez que di 3 golpes fue para anunciar el final del pueblo, quizá esta vez anuncian el final de mi cobardía. Mateo se soltó del arco y dio un paso hacia el interior de la iglesia, tropezando con una piedra y cayendo de rodillas justo donde antiguamente habría empezado la nave. Cuidado, Mateo, el agua está entrando, si te es más te mojarás entero, y no sé qué más hay bajo esa lámina oscura. Alma dio un paso adelante para ayudarlo, pero el suelo bajo sus pies cedió ligeramente, como una esponja que ha esperado años para absorber algo. Diego, no te acerques más, quédate donde estás, si los dos nos hundimos a la vez nadie podrá contar lo que pase aquí. El diario resbaló de sus manos y cayó sobre el agua, flotando un instante antes de hundirse lentamente, como si regresara a su lugar de origen. No, el cuaderno, Alma, se está hundiendo. Era nuestra única prueba de que no estábamos inventando todo esto. Alma miró el cuaderno hundirse y, en lugar de agacharse a rescatarlo, levantó la vista hacia la oscuridad de la iglesia y habló con una calma extraña. Lucía, ya no necesitas ese cuaderno, ahora tu historia está en mi voz, en la de Diego y en la de quien escuche todo esto algún día, no hace falta que el papel sobreviva si lo que escribiste sigue sonando. La campana dio un último toque, más suave, casi un susurro metálico, y luego el sonido empezó a retirarse, como si alguien hubiera soltado la cuerda en el fondo del embalse. El agua, sin embargo, no se retiró de inmediato, permaneció a la altura de los tobillos de Alma, fría, pulsando en pequeñas olas que parecían manos. Alma, por favor, volvamos a la caseta. Esto ya es demasiado. Tenemos voces, sonidos, confesiones. No necesitamos que el embalse se cobre nada más. Alma se volvió hacia él con el rostro pálido pero firme y dio un paso atrás, saliendo del hueco donde el suelo había cedido bajo sus pies. Tienes razón, Diego, hemos escuchado lo suficiente por esta noche, si seguimos aquí, lo único que haremos será confundirnos con esos demás que un día no supieron cuándo marcharse.
Mateo se levantó con ayuda de Diego, empapado hasta las rodillas, y juntos emprendieron el camino de regreso con la linterna marcando un sendero oscilante sobre las piedras. A sus espaldas, la iglesia quedó medio inundada y medio en ruinas, como una boca que se había abierto para hablar y ahora volvía a cerrarse con discreción. No sé si lo que ha pasado nos ha liberado a alguno, pero por primera vez en años no siento que la campana pese tanto en mis manos. La campana pesará menos en usted, pero en mí han caído otras cosas. Saber que mi abuela estuvo allí, que guardó silencio, me dolerá mucho tiempo. La culpa se hereda si nadie la nombra. Ahora que la has nombrado quizá puedas hacer algo distinto con ella, aunque sea contar esta historia sin suavizar sus bordes. De vuelta en la caseta, el reloj de pared marcaba una hora avanzada y el zumbido eléctrico había recuperado su monotonía, como si el edificio quisiera fingir que nada extraordinario había ocurrido. Voy a guardar el archivo en 2 copias, una en la tarjeta y otra en el portátil. No pienso perder ni un segundo de lo que hemos grabado esta noche. Antes de copiar nada, quiero dejar una reflexión final. Quiero hablarle al futuro oyente que quizá escuche esto en su cama con los auriculares, sin imaginar dónde estábamos cuando lo grabamos. Alma se sentó frente a la grabadora, respiró hondo y dejó que el cansancio y la emoción se mezclaran en una voz que ya no era solo profesional. Si estás escuchando mi voz ahora, significa que el agua nos ha permitido salir de este valle y que Diego ha decidido compartir lo que vivimos esta noche. Quiero que la torre de una iglesia asomando de un embalse como un dedo que señala al cielo, pero en realidad apunta hacia abajo, hacia todo lo que se tragó. Debajo hay una mujer llamada Lucía, a la que usaron como escudo contra el miedo, una campana que nunca fue rescatada y un pueblo que prefirió callar antes que enfrentarse a sus propias decisiones. Mi familia estuvo entre los que callaron y yo he viajado hasta aquí para no callar por ellos, aunque se remuevan en sus tumbas, aunque esta historia duela. Si alguna vez pasas cerca de un embalse y ves los restos de una casa, una plaza o una torre, recuerda que bajo el agua no solo hay piedras, también hay promesas rotas y nombres mal conservados. La grabadora siguió encendida unos minutos más, captando el sonido del viento que volvía a calmarse y de las respiraciones cansadas en la pequeña caseta. A la mañana siguiente el sol encontró la caseta cerrada y el sendero vacío. La torre seguía asomando del agua, pero el nivel del embalse había bajado más de lo que marcaban las previsiones. La gente del valle dijo que era efecto de la sequía, de las filtraciones, de cálculos mal hechos, pero nadie pudo explicar por qué aquella noche el sonido de una campana recorrió las colinas. El archivo se guardó, el diario desapareció bajo el agua y la fotografía cambió de manos, pasando de los dedos de Alma a los de alguien que la encontró mucho tiempo después. El hombre que halló la grabadora y la foto fue Diego, años más tarde, cuando por fin se atrevió a volver al embalse, con la excusa de revisar viejos proyectos y la verdadera intención de cerrar un círculo. He vuelto solo, Alma, porque tenía que comprobar si todo aquello fue real, con un delirio de una noche agotadora. Pero el agua sigue aquí, y la torre también, y tu voz me acompaña en estos auriculares. Diego recuperó el archivo, lo limpió de ruidos innecesarios, dejó los silencios que hablaban por sí solos y añadió una introducción desde la distancia del tiempo y del miedo que aún le quedaba. Lo que vas a escuchar a partir de ahora no ha sido recreado en un estudio, no ha sido adornado. Es el registro bruto de una noche en la que el embalse decidió contarnos su historia. Y fue así como esta historia llegó a tus oídos, a través de cables, ondas y pantallas, escapando por un momento del valle donde nació y del agua que la quiso guardar para siempre. Ahora que has acompañado a Alma, a Diego, a Mateo y a Lucía hasta este punto, hay algo más que quiero decirte directamente a ti que estás escuchando estas palabras. Gracias por quedarte hasta el final de este relato y por dejar que estas voces, algunas vivas y otras no tanto, te hayan acompañado en esta noche compartida. Si esta historia te ha tocado, si las campanadas del embalse seguirán sonando un rato en tu memoria, te invito a apoyar este canal con un me gusta, con una suscripción y con un comentario donde nos cuentes qué parte te ha estremecido más. También puedes apoyar nuestro trabajo con una pequeña donación a través del código QR que ves en la esquina inferior derecha del vídeo o mediante el enlace que encontrarás en la descripción.
En esa misma descripción hallarás enlaces a otras historias de este canal, pertenecientes a series muy distintas, con otros lugares, otros fantasmas y otros secretos que tal vez quieras descubrir. Por hoy cerramos la puerta de esta iglesia sumergida y dejamos descansar a Lucira, pero pronto volveremos con una nueva historia para que la escuches a oscuras con los auriculares y nos dejes entrar en tu noche. Cuídate, duerme si puedes después de lo que has oído y acompáñanos en el próximo episodio de Historias de Fantasmas Breves, donde siempre hay una voz esperando para contarte algo que pocos se atreven a recordar en voz alta.